Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Espero estén muy bien. Hoy vamos a compartir en el libro de Romanos, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Leemos primero los dos primeros versículos. Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, eh, una de las dos partes ya no quiere seguir, lo deja de un lado, no quiere saber nada más de él posiblemente. La palabra desechar es una palabra que muchas veces también se utiliza cuando hay un quiebre en una relación. Es la palabra repudio. Y acá llega y dice que Dios no ha repudiado a su pueblo. En ninguna manera lo repudió. Y llega y dice el apóstol Pablo que una de las razones por las cuales él está seguro de que Dios no ha repudiado a su pueblo es que él mismo es judío. Él es de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, y Dios no lo ha desechado a él. ¿Sabe? Hay muchas personas que son judíos en este tiempo que no creen en Dios. Sin embargo, usted puede ver a judíos que también en este tiempo sí creen en el Señor Jesucristo. Y uno podría decir, ok, entonces Dios no ha desechado a su pueblo. De la misma manera, Dios tampoco lo ha desechado a usted, ni tampoco me ha desechado a mí. Uno podría decir, Dios ha ya dejado de estar allí buscando a este mundo, porque el mundo es un mundo que se ha apartado del Señor, ya no quiere saber nada más de Dios. Pero porque usted y yo estamos aquí presentes, podemos decir que Dios sigue trabajando en este mundo. Dios no ha desechado a este mundo. Segundo, seguimos viendo y dice aquí, o no sabéis que dice la escritura, que de Elías, perdón, la escritura dice, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Un poquito como enredado, como un trabalenguas pareciera. ¿Qué está diciendo este pasaje? Siguiendo la línea de pensamiento de que Dios no ha desechado a su pueblo, llega y dice que hay un remanente. Un remanente es como un poquito, un grupo pequeño que ha quedado. Y justo hace referencia a algo que sucedió en el pasado, cuando el profeta Elías estaba muy triste, estaba acongojado en su corazón, porque dice que después de ese gran evento que ocurrió allí en el Monte Carmelo, cuando el Señor llega y hace descender fuego del cielo sobre lo que era el sacrificio que tenía allí Elías, él da muerte a todos los profetas de Baal y después dice que Jezabel lo manda a matar. Le dice, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas tú no estás muerto, Elías. Pero llega y dice de que Elías se va, se esconde, está re triste, está re mal. Y llega y dice que solo yo he quedado, Dios. Pero Dios le dice la divina respuesta, no, no eres tú solo, yo me he reservado. Yo he trabajado en personas y todavía no todos están ahí entregados a Baal. De la misma manera podemos decir que el pueblo de Israel es un pueblo grande, pero ha quedado reducido a un grupo pequeño que todavía está allí siendo fiel, que ha buscado al Señor, que se ha encontrado con Jesucristo. A pesar de que pues uno piensa, uy, tantos judíos que se están yendo al infierno hoy día, no, Dios ya desechó a su pueblo. Y no, Dios todavía sigue trabajando en ese pueblo. Era un pueblo judío, rebelde, contradictor. Sin embargo, es un pueblo que Dios todavía ama y que tiene un remanente de este pueblo. De la misma manera, uno podría decir en este mundo, todo el mundo está lejos de Dios, todo el mundo está en contra del Señor, pero Dios tiene un remanente, un grupo pequeño en el cual ha seguido trabajando. Y posiblemente si usted está escuchando este devocional, es uno de ellos. ¿Mm? Un remanente, un grupo pequeño
Acá llega y dice que es un remanente que ha sido escogido por gracia. Eso es importante que usted lo recuerde. Este grupo pequeño que ha quedado es un grupo que no es porque son los preferidos de Dios, los que le caen bien, es un remanente escogido por gracia. Y por favor, lea Efesios 2, 8 y 9 cuando dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. El Señor llega y escogió a un remanente por medio de la fe. ¿Sí? Llega y dice aquí que este remanente es aquel que ha creído en aquel que fue llevado allí a la cruz y ha resucitado. Es un remanente pequeño, pero todavía queda. ¿Sí? Y por último, pensando en esto, para terminar, acá llega y dice, versículos del 7 en adelante hasta el 10, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución sean oscurecidos sus ojos para que no vean, agóbiales la espalda para siempre. El último punto que vamos a ver acá acerca de esto que es que Dios no ha desechado a su pueblo, es acerca del endurecimiento. Como decíamos al principio, el testimonio personal de Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo. Hay un remanente que ha quedado, que es ese remanente pequeño, escogido por gracia, que nos muestra de que Dios no ha desechado a su pueblo. Pero acá llega y habla de una palabra que es un poquito cruda en la Biblia, que es endurecimiento. La palabra endurecimiento que aparece allí es como, no sé si ha visto usted el mármol. El mármol es una piedra dura, se utiliza mayormente para construcciones. Pero también allí la palabra que aparece como endurecer es la palabra cuando uno le sale un callo. Cuando a usted le sale un callo por diferentes actividades que usted haga, es que usted llega y hace un recubrimiento de una parte de su cuerpo, de su mano, por ahí mayormente, en donde ya no siente de la misma manera. Por ahí si le hacen muy duro, siente. Pero aquí es esa idea, se endureció, se endurecieron en su corazón. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué se endurecieron? Y la idea aquí es que Dios a aquellos que eligió tiene que ver con fe. Entonces, aquellos que están endurecidos es aquellos que no tuvieron fe, aquellos que no creyeron. Dios tocando una y otra vez a la puerta del corazón, a ese pueblo que no ha desechado, pero que por voluntad propia les cierra en la cara la puerta a Dios. ¿Qué sucede en el corazón de estas personas? Se endurece. Me gusta mucho una palabra que utiliza aquí, dice en el versículo 8, Dios les dio un espíritu de estupor. La palabra estupor es que cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona llega y le da un puñetazo a otro y lo deja como bobo, como tirado, sin sentido. Y Dios llega y dice que es como que quedaron entontecidos, quedaron bobos, no entienden. Y esto ha sucedido precisamente porque Dios ha llegado una y otra vez allí para hablar con su pueblo y el pueblo no ha querido escuchar la voz de Dios, su incredulidad. Dios no ha desechado a su pueblo, pero su pueblo en su gran mayoría está endurecido por su incredulidad. Lea conmigo, por favor, Efesios 4, 17 y 18. Digo, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y ahí ya no solo está hablando acerca de un pueblo judío, ahí está hablando de un pueblo gentil. La carta a los Efesios es escrita para un pueblo que no era judío. Por lo tanto, esto también nos involucra a nosotros. Pero algo que me llama la atención es que aquí llega y le habla esto a la iglesia. La iglesia antes de conocer a Cristo, la mayoría de ellos vivía con un corazón duro. Y uno diría, ya no hay ninguna esperanza. Un corazón duro, un corazón
que no quiere escuchar nada de Dios y por ahí usted tiene familiares o incluso usted mismo puede llegar a ser uno de estos. Y termina con esto. Tanto para los unos como para los otros hay esperanza. Segunda de Corintios 3, 14 al 17 llega y dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Hay esperanza para judíos? Sí, acá llega y dice que hay esperanza para judíos. ¿Pero hay esperanza para los gentiles? ¿Para todo el que no es judío? Sí. Aquellos que le han cerrado una y otra vez en la cara la puerta a Dios de su vida y tienen ese corazón duro, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Según lo que dice este versículo, llega y dice que Cristo llega y quita el velo. El entendimiento se endureció, esa es la palabra embotó. Pero Cristo quita el velo. Mi querido hermano, mi querido amigo, si usted está escuchando esto, le quiero decir, si su corazón está duro, Cristo lo puede ablandar. No espera que algún día llegue y ya no escuche más la voz de Dios, que esté tan duro ese callo que sea casi que imposible. Pero recuerde que los imposibles del hombre son posibles para Dios. Que el Señor le bendiga.